Me encuentro presente con el maestro Guillermo Dorantes, quien es un gran amigo mío y un escritor muy consolidado. Hoy nos encontramos presentando su libro México, el hijo roto. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. ¿Por qué consideras que tu trabajo es distinto al de todos los escritores que han tocado este tema de alguna manera? Pues es distinto porque está diseñado con un enfoque muy diferente al abordado por autores que van desde Vasconcelos hasta Octavio Paz, pasando por Samuel Ramos, por Luis Villoro, por Jorge Volpi, ¿no? Hasta por Antonio Caso. Todos ellos grandes escritores y han aportado mucho al tema de la identidad del pueblo mexicano. En mi caso, lo hago distinto por una razón muy sencilla. Ellos son mucho mejores que yo, 100%. Pero es distinto lo mío porque en 2009 la Secretaría de Salud se abocó al análisis de la investigación del genoma del mexicano. Esa investigación científica que no contaban estos autores, los demás que ya mencionamos, con estas innovaciones tecnológicas y científicas, arrojaron unos resultados que van a sorprender a muchísimos, Evidentemente los de Bata Blanca, que eran los de la Secretaría de Salud, se dieron cuenta de que los y las mexicanas somos propensos o proclives a la diabetes, a la obesidad, a la hipertensión, al cáncer de mama en niñas de 12 años, por ejemplo, a asma. Sin embargo, yo vi otras cosas. Entre otras cosas que vimos, que por ejemplo en el mapa genómico, en el sureste, lo que todos conocemos como el personaje muy maravilloso que es el maya, ¿no? Ese hombre o mujer chiquitos, delgados, ¿no? De nariz particular. Resulta que esta amiga o amigo tiene el mismo porcentaje de sangre española que de maya. Wow. En Oaxaca, por ejemplo, se tiene hasta el 20% de sangre peninsular. Eso me llamó mucho la atención porque en primer lugar nos dimos cuenta de dónde quedó entonces el México indígena que nos han vendido toda la vida. Ese pueblo derrotado, conquistado, sometido, eso es lo que son ustedes mexicanos. ¿Dónde está eso? No lo vi. Por eso decidimos hacer esta obra y a tus órdenes. Muchas gracias. Mira qué interesante lo que nos estás comentando. La siguiente pregunta que te realizo es, ¿qué entendemos de la expresión identidad? La expresión identidad son un montón de conceptos que justamente lo tengo en mi página número 1, que incluso me voy a permitir leerla, pero hay un dato muy interesante entre todo lo que se dice ahí, que tiene que ver con las raíces, porque las raíces es el punto claro, porque el subtema de mi libro es México, el hijo roto. Y el subtítulo es El despertar de un pueblo con falsa identidad. Mira. Y ahí vamos a ver por qué me voy a permitir tomar el libro y la página 1. Tiene muchas imágenes este libro, tiene QRs muy interesantes, estamos tratando de ser vanguardistas con estas cuestiones de los QRs, pero bueno, vamos a dar la definición de identidad, ¿no? ¿Sí? La identidad de los pueblos del planeta se construye y se integra con las raíces, como dijimos, con la lengua, la familia, la cultura, las tradiciones, la religión, la gastronomía, la bebida, los principios y valores, la historia e incluso con el humor del grupo al que se va a investigar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con lo de las raíces? Porque cuando le preguntamos a cualquier persona de este país cuáles son tus raíces, invariablemente nos van a decir los aztecas, los olmecas, los mayas. Oye, ¿y los españoles? No, de esos no quiero saber nada. Esos no. Incluso a nuestra verdadera madre, que es la Malinche, la tienen, como decimos por antonomasia, la tienen catalogada peyorativamente como traidora, como malinchista, dice, ¿no? Todas estas cuestiones
que nos dan una falsa identidad, es de lo que trata el libro, entre muchos temas interesantes. Fíjate, es muy interesante lo que nos estás abordando. ¿Qué opinas del uso indiscriminado de la palabra pueblo? Está de moda como bien dices, el uso indiscriminado de la expresión pueblo, porque lo que presupone la expresión pueblo no es ese uso peyorativo, ese uso ominoso, protervo, perverso que le dan algunos políticos demagogos para denostar y para decir que pueblo son los grupos vulnerables, los grupos de escasos recursos, los más necesitados, eres del pueblo, eres de lo más bajo. No. Y no porque sea de formación de abogado, pero sí tiene mucho que ver con que pueblo somos todos. No nada más ellos. Los grandes empresarios también son pueblo. El más millonario que llegó a ser del mundo también es pueblo. Claro. Es por eso que no estoy de acuerdo con el uso indiscriminado y peyorativo que se le da a la expresión pueblo. Vaya, tenemos varias cosas ahí. Sí, fíjate. Qué bien, qué interesante. Es que me tomé la tarea de hacer un resumen de tu libro. Al bueno. principio de tu obra hablas de que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. ¿Por qué aseveras esto? Sí, miren, en el epígrafe del libro menciono la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Así de primera lectura pensarían que es una contradictio in terminis, dirían muchos, pero no es así. Y no es así porque se podría decir con toda claridad que 150,000 indígenas, tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas, dos texcocanos, pero sobre todo tlaxcaltecas y gran parte de todos los que habitaban acá en Xochimilco y todo esto, 150,000 indígenas, el 13 de agosto de 1521 sometieron al imperio más poderoso de Mesoamérica, pero también al imperio más dictador y cruel. Se sacrificaban entre 30 y 40,000 seres humanos por año. Entre ellos justamente la de todos estos pueblos, que eran sometidos, violados, sobajados, ultrajados. Entonces, ¿dónde está lo que la Malinche es traidora? ¿Dónde está lo de los tlaxcaltecas son los traidores? Pues no, ellos estaban sometidos con ellos. ¿Y por qué digo que la conquista la hicieron ellos? Por esa razón. ¿Y por qué entonces, qué papel jugaron los españoles? Los españoles tenían un grupúsculo muy, muy reducido. Dije grupúsculo porque el 30 de junio de un año anterior, de 1520, se suscitó la denominada Noche Triste, que ya le han cambiado el nombre y no estoy de acuerdo. Pero bueno, en ella, cuando llegaron, hay muchas versiones de que si 1600, de que 800, de que 400, ¿no? Españoles. La más conocida son de 400. Imagínense, el 30 de junio, en la Noche Triste, murieron muchos. Entonces se redujo mucho para 1521. Claro. Y ahí es donde manifiesto que fue un puñado, un grupúsculo de españoles que bien podríamos decir que fueron los autores intelectuales de la conquista, pero los autores materiales, sin duda alguna, fueron los grupos originarios, contrarios a los mexicas. Claro. Fíjate qué interesante. ¿Cuáles son los principales mitos de lo mexicano que pones en tu investigación? Sí, tengo un apartado muy, muy interesante, muy, muy bonito, que denominé los mitos del mexicano, o de lo mexicano. Hemos tenido oportunidad de estar en otras latitudes y hemos constatado que en todo el mundo creen que nos burlamos y nos reímos de la muerte. Pero, ¿por qué te ríes de la muerte tú, mexicano? Yo les explico que no es así, ¿no? Sin embargo, en el libro lo plasmo más gráficamente. Por ejemplo, con la foto, pongo la imagen
del cantante más reconocido, ídolo de México, de los años 50, 40, que era Pedro Infante. Cuando es esa foto donde está cargando a su hijo muerto, al torito quemado, la cara de sufrimiento que tiene este personaje, dice Ismael Rodríguez que todos los que estaban alrededor de él, en esa toma, en esa imagen, todos estaban llorando por la gran actuación que tuvo Pedro Infante. Bueno, y en el libro ponemos en dónde está ese mexicano que se burla y se ríe de la muerte, en dónde está ese mexicano que hace fiesta de la muerte. No, damas y caballeros, no. Los mexicanos no nos reímos de la muerte, los mexicanos sufrimos igual o peor que todos los seres humanos del planeta cuando se tocan temas de esta naturaleza, de muerte. Claro. Ah, pero ahí les va otra cosa. Ese es un mito, ¿no? El que nos reímos de la muerte. Pero hay unos mitos al revés. Eso me llama la atención, ¿por qué al revés? Por ejemplo, gastronómicamente en todo el mundo nos conocen por los tacos de canasta, los tacos del pastor. En Rusia se mueren por los tacos al pastor, por los burritos, por los tacos en general, el tequila, el mariachi, ¿no? Pero a nivel gastronómico por eso. Sin embargo, no es así. México es uno de los 3 países que la UNESCO consideró como patrimonio inmaterial de la humanidad a nivel gastronómico. Mira. Y estamos solamente 3. China fue el primero, Francia fue el segundo, y nos galardonaron a nosotros los mexicanos con el tercer lugar, bueno, no tercer lugar, sino 3 nada más, pero fíjense, dejan fuera a países como España, con gran gastronomía, con gran cultura gastronómica, Italia, Japón, ¿no? Todo lo que es Sudamérica, dejaron fuera. Entonces, es un mito eso de que nada más los tacos del pastor y el chile, la comida mexicana, ¿no? La comida mexicana es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Amigos, los invitamos a que vengan y prueben el mole oaxaqueño, entre otras cosas. Las semitas poblanas y muchas más. Sin duda. ¿Cuál ha sido la mayor tragedia que hemos tenido los mexicanos en nuestra historia? La mayor tragedia que plasmo en el libro justamente es la que se suscitó el 2 de febrero de 1848, cuando se firma el, innombrable casi, infame Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tratado es donde perdimos más de la mitad del territorio nacional. Hoy en día no llegamos a 2 millones de kilómetros cuadrados y cedimos con ese tratado 2.378.500 y feria de kilómetros cuadrados. Entonces, más de la mitad del territorio. ¿Y qué creen que hacemos? Comemos tamales. Claro. El 2 de febrero. ¿Qué se festeja? El Día de la Candelaria. El día de una virgen española que siempre han festejado en el siglo XV en España, en la región esta de Tenerife, ¿no? Pero a estos denles una fiesta patronal. Esa fiesta ya se venía dando antes. Sin embargo, como que se le dio mayor auge, mayor promoción y ya los tamales y esto, lo otro, para ocultar un hecho sangriento, el más doloroso de toda la historia de nuestro pueblo, que es la pérdida, porque nos cercenaron, nos amputaron más de la mitad del territorio nacional. Fueron 9 estados muy importantes norteamericanos que, evidentemente pasando por Texas, Oklahoma, Nevada, Utah, Kansas, ¿no? Dices, wow, Wyoming, muchos que para ustedes son muy norteamericanos, esos estados, pues no, incluyendo Colorado, ¿no? Fíjense que la fiebre del oro, ¿saben cuándo surge? En 1848, casualmente, ¿no? No creo en casualidades. Y si el estado de Nevada fuera un país, sería el 7º productor de oro del mundo. Wow.
Ahora, perdimos esto por pobrecitos. ¿Qué malos son los norteamericanos? No, no. Perdimos eso porque ni siquiera nos han pagado los 15 millones de pesos, por cierto, yo no tengo registro que haya sido eso. Pero perdimos esto por nuestra mentalidad pusilánime, roedora, de conquistado. Por eso perdimos eso, porque no teníamos conciencia de todo lo que teníamos. Con toda certeza podríamos afirmar que en la independencia, sin duda podemos haber sido uno de los países más ricos del mundo. Estados Unidos no tendría más que estados con hielo, ¿no? Por decir una exageración. Pero ellos no se volvieron ricos por afectarnos a nosotros. Ellos se volvieron ricos por su mentalidad, porque ellos tienen otra mentalidad. Y es la mentalidad que si conociéramos de qué estamos hechos, tendríamos esa y más consolidada. Mira qué interesante todo lo que nos estás comentando y que viene en el libro México, el hijo roto. ¿Qué nos puedes comentar sobre la investigación que realizó la Secretaría de Salud relativo al genoma del mexicano, justo que nos estabas platicando al inicio de esta entrevista? Sí, es una de las partes centrales del libro, como les dije, la ciencia, ¿no? El genoma del mexicano de la Secretaría de Salud en 2009. El 11 de mayo de ese año se dieron a conocer los resultados de esta investigación que sorprendieron a toda la base científica, porque ya se había hecho el genoma humano sí, en el 2003, pero México se dio la tarea en 2009 de hacer la nuestra, porque la medicina que le dan a los alemanes tal vez no nos sirve igual a nosotros, porque somos una como nueva raza, ¿no? No existíamos, tenemos al menos, por lo menos, somos de los más jóvenes. Sí, claro. Más allá de 500 años no tenemos. En cambio ellos tienen cuestiones milenarias, ¿no? Así es. Entonces es distinto. Y ese estudio abarcó una muestra de unos 300 mujeres y hombres mexicanos, en donde se checó su ADN, de qué estábamos hechos. Fue en 7 estados de la República, pero ya les dije unos resultados impresionantes, Sí. muy, muy interesantes, y ese es uno de los temas centrales de esta obra, porque no lo digo yo, lo dice la ciencia, de qué estamos hechos. Y somos mestizos. Y somos mestizos. Fíjense que solamente el 6.14 de la población, porcentualmente hablando, es indígena. Maravilloso pueblo indígena, maravilloso. Yo estoy muy orgulloso de los pueblos originarios, porque sin duda corre por mi sangre esas ímpetu y ese ADN victorioso de pueblos guerreros, de pueblos intelectuales, de pueblos limpios. Ahí menciono todas las aportaciones que hicieron desde la educación con los calmecas, con todo, y en medicina también, ¿no? Son unos pueblos maravillosos. La infraestructura, arquitectura, simplemente ellos ya tenían los acueductos. Bueno, sí, pero también tenemos la otra parte. También la parte conquistadora, Claro. la parte de España. Entonces juntamos estos dos, los entreveramos, y el resultado de esta mezcla es una raza súper poderosa que, si supiéramos de qué estamos hechos, los que podríamos conquistar al mundo seríamos nosotras y nosotros. Ya ves que dice que México no conquista el mundo porque no quiere. Sin duda, y tiene que ver mucho por eso, mentalidad. Así es. Oye, fíjate que también tocas en tu libro y nos puedes explicar a qué te refieres con la teoría organicista del Estado. La teoría organicista del Estado, como les dije, tiene que ver este libro con mucha ciencia, ¿no? También arquitectura, por cierto, pero la teoría organicista del Estado lo maneja mucho la ciencia política y la filosofía, y consiste en términos muy generales en que a los países, a los estados, a las naciones, se les considera como si fuera un ser humano. Derivado del estudio de este libro, resultó, en el caso de México, que México fue un hombre, no una mujer, curiosamente. Un hombre de 35 años. Entonces, con esta teoría organicista del Estado, se le identifica con todas estas cuestiones que manejaba
anteriormente un personaje de apellido Humphrey, que fue lo de el FODA famoso, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo eso en un ser humano para saber qué le duele y le damos el remedio y el trapito a su dolor. Por eso se usa la teoría organicista del Estado para identificar quién es México como persona. Mira, y es muy interesante que haya resultado un hombre. Sí. Oye, ¿y este hombre fue al psicólogo? Sí, es muy interesante cómo este hombre de 35 años muchas veces lo habían convencido de ir al psicólogo porque tenía desde jovencito, tuvo problemas, según él, existenciales, no sabía quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué tengo este color? ¿No? Entonces, se sentía mal, iba al psicólogo y a la segunda, tercera sesión dejaba de ir. Fue justamente cuando ya madura más, a los 35 años, que va decidido a tomar terapia psiquiátrica, en este caso clínica, con la que manejaba Freud, y los resultados de estas terapias van a sorprender a muchos. Imagínense, este hombre que tiene fama de el macho mexicano, lo que en realidad resultó tener fue mamitis. Este hombre que se avergonzaba tanto de su piel e insultaba a los demás, derivado de las terapias, ya adora su piel, ya se ve con otra mirada en el espejo, ya le gusta lo que ve en el espejo, pero le tomó 3 años de terapia, no fue sencillo, pero ya se estaba acostumbrando a la terapia y el propio doctor le tuvo que decir que ya había concluido, que habían pasado 3 años, ¿no? Que solamente lo iba a poder recibir cuando se tratara de algo realmente urgente. Pero los resultados de esas terapias, por ejemplo, esa famosa procrastinación que le llaman, de que el mexicano todo lo dejamos para mañana. Pero eso sí, mañana sí te pago. Esa es una canción de Chava Flores que curiosamente la tenemos en uno de los QRs. Wow. Cuando hablo de que todo lo dejan para mañana, pueden escuchar esa canción en este libro. Mira qué interesante. En un QR que tiene que ver con esto, pero todo lo dejamos para mañana. ¿Y por qué no sabemos trabajar en equipo? ¿Por qué le metemos el pie al otro mexicano? ¿Por qué somos enemigos de nuestros propios compatriotas? ¿Por qué cuando se sube una mujer embarazada al transporte público nos hacemos los dormidos? ¿Por qué somos un pueblo, perdón por la palabra, pero nos define, gandalla? Oye, y aquí, bueno, en la lectura, tú comentabas que México no es desmadrado, sino es... Desmadrado. Sí, justamente menciono que México no es un país desmadrado, porque si algo tenemos es madre y mucha madre, pero nuestra sangre española la denostamos y la hacemos a un lado. Incluso en una de las preguntas del psiquiatra le preguntan que por qué odia a un padre que, como bien dice México, no conoce. O sea, odia a un padre que no conoce. Entonces, ¿y cómo es un hijo que creció sin su padre en términos muy generales, sin etiquetar nada? ¿No? Pues obviamente es un hombre o mujer pues medrosos, inseguros, no sé, tienen cosas que lo verán en el libro, no quiero ahondar porque tienen que leerlo, se van a sorprender gratamente de los alcances de esta investigación. Por cierto, va a estar a su disposición por medio de Amazon. Amazon va a haber una oferta que no se pueden perder el 15 de septiembre, aprovechando la coyuntura del mes patrio. El 15 de septiembre, los demás días van a estar a un precio normal, pero nos dimos esa licencia para poder complacer a todas y a todos de que ese día en particular lo adquirieran a un muy bajo precio.
muy bajo precio el 15, y tiene las dos versiones, el digital y el impreso. Siempre es mejor impreso, creo que a mí me gusta. Como ustedes lo prefieran, pero solamente el 15, después va a estar a precio normal. Les sugiero el 15, buscarlo en Amazon. México, el hijo roto, de Guillermo Dorantes. Su servidor Guillermo Dorantes. Y fíjate que eso que hablabas de cómo es un hijo crecer sin su papá, creo que todos por naturaleza no estamos preparados para ser despreciados. Entonces creo que tocaste un punto que ninguno de los otros libros ha podido tocar. Y unas fibras muy sensibles al reconocer esta parte tanto de la esencia femenina, en el sentido de que la Malinche no fue una traicionera, sino que debemos reconstruir nuestra imagen, nuestra visión de una mujer que para su época, tú nos lo puedes explicar, fue revolucionaria. Muchísimo, imagínense, no se le podría ver a los ojos al Tlatoani, al gran Tlatoani, y ella siendo muy jovencita, porque ella nace en los prolegómenos, en los inicios de 1500, y ya para 1521 pues tendría 21, ¿no? Por ahí. Desgraciadamente, lamentablemente, fallece derivado de estas enfermedades que sí trajeron los peninsulares a estas tierras, pero imagínense, muy jovencita, cómo agarra al toro por los cuernos, cómo va y le habla de frente a Moctezuma. Es impresionante. Y hablaba varios idiomas, porque tenía que hablar su idioma tlaxcalteca, el mexica, y aparte aprendió a hablar el castellano. Sí, y estar en contacto con los tlaxcaltecas, que ellos eran pero de cuidado. Fíjense, tan violentos eran los tlaxcaltecas. Les voy a contar una anécdota muy breve. En 1582 estaba invadiendo a Filipinas los samuráis, los japoneses. Y entonces España dijo, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer en contra de estos samuráis japoneses? Inmediatamente se acordó la corona que tenía un as bajo la manga que no podía soslayar, y eran los tlaxcaltecas. Entonces mandó unas embarcaciones para que se subieran los tlaxcaltecas y fueran a liberar a Filipinas, y liberaron Filipinas los tlaxcaltecas. Fíjate qué interesante, y aún así era un pueblo sometido. ¿Qué más guerreros que los mexicas? Sí, claro. Eran guerreros de guerreros, y esa sangre corre por nuestras venas. Corre por nuestras venas, la sangre guerrera, la sangre victoriosa, la sangre limpia, la sangre filosófica, de ver a la madre tierra como lo que es filosóficamente. Mira qué interesante. Ya para concluir, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a tu libro México, el hijo roto? Las conclusiones solamente les voy a decir, solamente que se van a llevar las manos a la cabeza de la impresión. Wow. Tienen que leerlo y compártanla. Ahí tienen todos mis contactos, todas mis redes, ¿no? Están ahí, incluso mi WhatsApp. Platíquenme qué les pareció y qué conclusiones también tienen ustedes. No se las voy a decir. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Guillermo Dorantes por esta sección tan efusiva de su libro y llevarnos de la mano por un pequeño resumen de lo que se trata su libro México, el hijo roto. Recuerden, amigos y amigas, que el viernes 15 de septiembre de 2023 estará en promoción por Amazon. El gran lanzamiento de promoción es el 15 de septiembre de 2023. Gusto en saludarlos, hasta la próxima. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Hasta luego. Gracias.